Uno más por lo menos. Sí, hermana. Amén. Luis. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice Efesios 2:4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Si ponemos en perspectiva la pregunta con lo que hemos leído, vemos que nos debemos totalmente al Señor, porque nos amó estando muertos en pecados, tuvo misericordia de nosotros, nos dio vida con Cristo, nos salvó gratuitamente, nos resucitó con Cristo, nos sentó con Cristo en lugares celestiales y fuimos hechura suya, una obra de arte de Dios, una obra especial de Dios, para que hiciéramos las obras que Él preparó de antemano para nosotros. Así que vamos a darle las gracias al Señor, la gloria y la honra, y reconocer que estamos aquí para alabar y bendecir su nombre, para hacer que Él reciba nuestra gratitud y nuestra alabanza. Padre, te damos gracias por tus bendiciones, especialmente, Señor, por tu misericordia, porque no miraste quién éramos, Señor, sino lo que era tu Hijo Jesús en nosotros, Señor. Gracias por eso, gracias por el regalo de la salvación, gracias por permitirnos estar unidos aquí, Señor, para congregarnos en tu nombre, Señor, y prepararnos para hacer esas obras que tú has preparado para nosotros. Permite que juntos podamos hacerlo, Señor, unánimes, en un solo espíritu, para tu honra y tu gloria. Te damos la gloria y la honra. Presentamos este tiempo, presentamos el mensaje, presentamos las alabanzas. Y cada uno de los que llega, Señor, sea bendecido por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a alabar al Señor, hermano Marco. Dios les bendiga, hermanos. Puestos en pie, vamos a adorar a nuestro Señor. Como se dan cuenta, pues Olga no está hoy con nosotros. Tenemos problemas con el suegro, está en el hospital. Y pues nada, pedirle su oración, saber que el Señor es el que pues tiene todo bajo control. La hermana pudo viajar anoche, venir. Lo que la ha encontrado hasta ahora es pulmonía. Pero sabemos que el Señor tiene todo en su misericordia y creemos que Él puede, ¿verdad?, hacer el milagro de salud. Pero lo dejamos ante Él porque Dios es soberano y Él decide, ¿verdad?, todo lo que hay que hacer. Por eso quisiera en esta mañana dar testimonio también, ¿verdad?, de lo que preguntó Anthony. Yo tratando de hablar por el micrófono, estaba apagado ahorita. Pero damos gracias al Señor, venimos aquí a dar gracias y ver que su misericordia y su amor ha sido con nosotros durante todo este tiempo y que pues tenemos la oportunidad hoy domingo de honrar y glorificar a nuestro Dios. Nos dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. Venimos aquí por fe, así que vamos a entonar ese cántico, una mirada de fe, para honrar y glorificar a nuestro Dios.
de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y sí, también parte de la contestación a lo que preguntó Anthony se encuentra en la alabanza "Yo alabo a Dios, porque mi vida salvó y porque de Él dependo totalmente, porque mi nombre en su libro escribió". Yo alabo a Dios. Porque mi vida salvó y mi nombre en su libro escribió. Y yo le amo y yo le alabo, porque en la cruz con su sangre mi pecado él lavó, y es por su gracia que me ha salvado. Fue por su gracia, de su sangre libre también soy yo. Porque mi vida salvó y mi nombre en su libro escribió. Yo alabo a Dios, yo alabo a Dios, porque mi vida salvó y mi nombre en su libro escribió. Y yo le amo y yo le alabo, porque en la cruz con su sangre mi pecado él lavó, y es por su gracia que
¿Quién soy yo? Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a tener unos anuncios. El comité de limpieza para el próximo sábado, el número 3. Recordamos el culto de oración el martes a las 8:15 de la mañana. Reunión de miembros, sábado 30 de septiembre a las 3 de la tarde. Sábado 30 de septiembre a las 3 de la tarde. Y es importante, hermanos, que asistan, que estén temprano, que participen. Queremos que la iglesia sea la que traiga, ¿verdad?, la mayor parte de esta reunión, porque necesitamos su insumo, necesitamos saber de ustedes también y nosotros rendir cuentas. El 7 de octubre, actividad de damas en Guayama, de 9 a 12 del mediodía. Es necesario que se registren. La hermana Iris nos hace saber que ella está bien, que pueden orar por ella, pero ella no es la persona que estaban diciendo que se iba a operar, así que ella hace esa aclaración, pero sí pueden seguir orando por ella. Diego, ¿dónde está Diego? Pasa por aquí. Diego nos va a hablar de la actividad de jóvenes el 14 de octubre. Buenas, hermanos. Este pasado lunes estuve en una reunión con los líderes de los jóvenes de la UV y pues el pastor de la iglesia de Santa Isabel de Lobo me dijo que, bueno, nos estaba invitando a toda pues la iglesia y pues la actividad también es de jóvenes. Pueden traer invitados, no solamente tienen que ser los jóvenes de la iglesia. Es el 14 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es un compartir, va a haber actividades. Si vayan en ropa cómoda porque vamos a brincar, saltar, nos vamos a enfangar. Todavía no me han dado todos los detalles. Quedaron en esta semana que viene ahora a darme el flyer. Pero pues para que sepan y saquen entonces un tiempo para ese 14 de octubre, pues ir allá y participar. Y si quieren traer invitados, pueden traer invitados. Muchas gracias. Persona de contacto es Diego, así que él va a hacer la lista. Quisiéramos entonces orar por la hermana Olga, por Vicente, por su papá y por los hermanos que siguen, ¿verdad?, quebrantados de salud. Padre, estamos ante tu presencia pidiéndote bendición, fortaleza, fuerzas para la hermana Olga, Señor. Bendícela, ayúdala y sé también en la salud de don Vicente, que tú seas también fortaleciendo su cuerpo y su espíritu, Señor, y que pueda estar bien. Queremos, Padre, poner todos los hermanos en necesidad. Queremos presentar las iglesias, Señor, que se reúnen esta mañana. También que adoren tu nombre, Señor, que seas en los lugares que luchan por hacer este tiempo de adoración, Señor, y que tú permitas, Padre, que sean bendecidos también por ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos hermano con la alabanza. Puestos en pie, hermanos, vamos a adorar a nuestro Señor. Tenemos dos mujeres importantes en la Biblia, ¿verdad? Una de ellas, la mujer que tocó el manto de Jesús, y pues la mujer samaritana, la cual pues se encuentra a la lectura en Juan 4, y sabemos que nuestro Dios es un Dios que, a pesar de que tiene no problemas, estaba pensando en el micrófono, tenían para ellos poderse comunicar, los samaritanos y los judíos, pero sabemos que el Señor le dispuso ese tiempo para que esta mujer samaritana pudiera entender de que era pecadora
y aceptar al Señor como su Salvador personal. Así que eso es lo que nos cuenta en Juan 4, la mujer samaritana. Voy a contar la historia en Samaria ocurrió, que lleva una enseñanza de Jesús el Salvador. La mujer samaritana en el pozo de Jacob, con su cántaro se hallaba y Jesús se le acercó. Y Jesús de Nazaret, cansado de caminar, se acercó a aquella mujer con mirada de bondad, pues tenía mucha fe. La mujer sorprendida, Jesús así le dijo: como tú siendo judío pides a mí de beber, Siendo yo samaritana, judío tú haces bien. Ahora estoy confundido, si judíos y samaritanos no se pueden comprender. Jesús Le confundió que el don de Dios conocieran, tú le pedirías a él agua de vida te diera. El que de esta agua beba jamás nunca tendrá sed, pues en él hay una fuente que para la vida eterna tú puedes llenar con él. Y ella le contestó: Señor, dame de tu agua para no tener más sed. Mi esposo iba a buscarla. Así fue que la mujer a Jesús reconoció cuando con él conversaba la mujer samaritana en el pozo de Jacob. La mujer samaritana en el pozo de Jacob. La mujer samaritana en el pozo de Jacob. Gloria a Dios. En Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder. Todo tiempo y en todo lugar y donde quiera que estemos, adoremos a nuestro Dios, abramos nuestro corazón. Él proveerá para que podamos a su vez dar testimonio, llevarle el mensaje a otras personas, pero sobre todo, ¿verdad?, el glorificar y honrar a nuestro Dios, porque Él es merecedor de alabanza. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor De alabanza, que siendo yo un pecador, no escatimó a su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza, por los siglos mi Jesús. el día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque crean que estoy loco. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvar.
siendo yo pecador, no escatimó en su linaje para morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos, mi Jesús. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces te digo santo, aunque crean que estoy loco. El día en que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Un sacrificio tan grande no puede pasar por alto. 3 veces me digo santo, aunque crean que estoy loco. Yo le digo, Santo, 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 Santo. Padre, presentamos este tiempo ante ti, Señor, y pedimos que tú seas hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor. El Señor bendiga a su pueblo en esta mañana, nos prolongue su grande misericordia. En esta mañana vamos a continuar con la serie de la vida y enseñanzas de Jesús. Y el título para el mensaje en esta mañana será El pecado del hombre y el perdón de Dios. Y ciertamente yo podría haber titulado este mensaje Miseria y Gracia. ¿Por qué? Miseria, pues apuntando al pecado del hombre, y gracia apuntando al perdón de Dios en Cristo Jesús. Si juntamos todos estos conceptos, yo traigo una proposición, no por haber juntado estas cosas, sino porque me parece que el pasaje en esta mañana, desde él podemos hacer esta proposición para la iglesia. Y es la siguiente: un buen entendimiento de la miseria, del pecado y de la gracia del perdón de Dios en Cristo Jesús debe promover la actitud correcta para restaurar al pecador. Y en caso de que hubiera entre nosotros en esta mañana pecadores, como lo somos todos, pero algunos sin todavía haberse arrepentido y haberse allegado a la gracia de Dios, pues entonces este mensaje podría ser para él, también para ella, entendiendo realmente lo que es la gracia, ¿verdad? Y primero lo que es la miseria del pecado y lo que es la gracia de Dios. Este mensaje yo lo voy a compartir en 4 puntos. Los 2 primeros puntos van a ser un poquito más extensos y los 2 últimos van a ser más bien como de resumen y aplicación a lo demás. Primer punto, la miseria del pecado. Versículos
del 3 al 6 en su primera parte, en el pasaje que vamos a estar viendo. Segundo, la gracia perdonadora de Dios en Cristo Jesús. Versículos 7 al 9, y esto, hermanos, es en el capítulo 8 del libro de Juan, los versículos del 1 al 11. Ahí es que vamos a estar. El tercer punto, un desafío a no juzgar. Y finalmente un desafío a vivir una vida cambiada. Porque conociendo la miseria del pecado y abrazándolos a la gracia de Dios, es como únicamente podemos llegar a vivir vidas cambiadas, vidas que glorifican a Dios con nuestro testimonio. Les voy a invitar de una sola vez a que vayamos a la lectura. La lectura la vamos a hacer en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, el versículo 52. Y se van a dar cuenta que corrido entramos entonces al capítulo 8, versículos del 1 al 11. Cuando tengan el pasaje, les voy a pedir que estemos de pie para, con reverencia, leer la santa palabra de nuestro Dios. San Juan, capítulo 7, versículo 53 y capítulo 8, del 1 al 11. Dice esta palabra del Señor: cada uno se fue a su casa. Ya en el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Padre, te damos gracias por esta palabra tuya, que a pesar, Señor, esta porción de los escollos, Señor, que por los cuales pasó, Señor, y los argumentos en contra de que realmente este fuese un pasaje original en las Escrituras, tú lo has preservado allí. Nosotros lo creemos, oh Dios, y te damos gracias por la riqueza, por el caudal de desafíos, de enseñanza, de ejemplo, de modelaje que tenemos aquí, por la realidad, Señor, de la miseria del pecado, del cual por tu gracia en Cristo nos liberaste por medio de la fe en Él. Señor, y nos dejas ejemplo y nos dejas pauta para que entonces nosotros, habiendo sido rescatados, podamos con gracia y por tu gracia
ayudar a aquellos que están en medio de nosotros en situaciones parecidas o aún peor, necesitando la salvación que es en Cristo Jesús. Concede que podamos ver este pasaje bajo el escrutinio en nuestros corazones de tu Espíritu Santo, para edificación y para bendición, confiados de que tu Espíritu Santo puede llamar a reconciliación y a perdón a cualquiera que entre nosotros esté sin esta realidad, sin este tesoro que es la vida eterna. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo, mi Señor y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos, amados de Dios. Tengo un comentario, más bien dos observaciones, comentarios para hacer en esta mañana. El primer versículo que leímos, si se dan cuenta, el versículo 7, capítulo 7, versículo 53, pues pertenece obviamente al capítulo anterior, al capítulo 7, y es parte, está expuesto allí, y lo que estamos hablando pertenece al trasfondo, ¿verdad?, de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, ya prácticamente al final de esta fiesta. Los oficiales que habían sido enviados por los fariseos para arrestar a Jesús y traerlo ante ellos, regresaron sin él. Entonces, de seguro, esto enfureció, y lo vemos en la palabra, se molestaron muchísimo con los que habían sido enviados. Pero entonces, ellos, entre otras cosas, le dijeron, para defenderse, le dijeron la realidad a los que los habían enviado. Ningún hombre habló o habla como este. No encontraron una cosa que realmente fuera justa para traerlo delante de Jesús, delante de los fariseos, para que lo acusaran y para que lo sentenciaran y lo llevaran a muerte. Fíjense que aquí una vez más tenemos esa secuela que viene desde mucho antes. La intención ya declarada, por lo menos era secreta entre el grupo, vamos a ponerlo así, entre los fariseos y los líderes religiosos, de buscar la ocasión para hacer un juicio a Jesús y matarlo, ¿bien?, desacreditarlo de su ministerio, pero también llevarlo hasta lo que para ellos era la última consecuencia, quitarlo de en medio, juzgarlo como un blasfemo y llevarlo a la cruz del Calvario, como sabemos que finalmente pasó en el tiempo de Dios, y pasó para que nosotros en esta mañana podamos estar aquí viendo lo que es en realidad la miseria del pecado. Podamos ver también y gozarnos y alegrarnos por la gracia de Dios en Cristo Jesús, que nos ha concedido el perdón y nos ha garantizado la vida eterna. Nicodemo, el que había ido a Jesús a principio en el capítulo 3 de este mismo evangelio, lo tenemos allí, era parte de este Sanedrín, de este grupo de los fariseos. Y él se aventuró a presentar una tímida defensa, ¿verdad? Y preguntó él, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y pues insinuaron, y se molestaron con él también, e insinuaron de que ¿acaso tú te has vuelto uno de los galileos, como uno de los galileos? Y allí pues prácticamente terminó esa conversación, y es allí donde entonces se nos indica, ¿verdad?, que cada uno se fue a su casa, mientras que el Señor entonces se dirigió al monte de los olivos para pasar la noche. Ese es parte del trasfondo en que ocurre este evento de la mujer que fue traída a Jesús, la mujer adúltera que fue traída delante de Jesús. Esta historia, y quisiera concentrarme para ser breve, no engorroso en esto, pero considero que es importante porque yo mismo me sorprendí cuando una y otra vez viendo cada comentario encontraba que esta porción bíblica realmente
esta historia de la mujer sorprendida en adulterio ha sido rechazada por muchos eruditos destacados, hombres conocedores y estudiosos de la palabra de Dios. Se afirma o afirman muchos de ellos que es nada menos que una falsificación. No abran tanto los ojos, porque yo los abrí también, pero vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Los principales argumentos contra son los siguientes: que esta historia falta en algunos de los manuscritos más antiguos y en traducciones anteriores. Esa es una de las razones. Que algunos de los padres griegos, o sea, de los eruditos, nunca se referían o se refirieron a él, que difiere en estilo del resto del Evangelio de Juan. Y si se dan cuenta ustedes, hermanos y hermanas, son realmente objeciones técnicas. Bien. Sin embargo, se ha demostrado que todos estos argumentos son inválidos. Muchos manuscritos antiguos tienen la historia, así como algunas de las traducciones más antiguas también. Otros de los llamados padres de la iglesia han hablado de que sí, este pasaje estaba y lo han mencionado en sus escritos. ¿De dónde entonces viene este incidente? Pregunta William Barclay, uno de los comentaristas consultados, un erudito, ¿verdad?, del idioma, del idioma griego. Y entonces él presenta varios hechos. Él dice que Jerónimo ciertamente lo sabía en el siglo IV, pues lo incluyó en la Vulgata, que es la traducción del Nuevo Testamento, la primera traducción del Nuevo Testamento al latín. Y tanto Agustín como Ambrosio, que también fueron teólogos de épocas bien atrás, lo conocían también porque lo comentaban, lo mencionaban en sus escritos. Y sabemos entonces, también dice el escritor, el comentarista Barclay, que podemos rastrearlo aún más atrás del siglo IV. Esta historia, concluye él, ¿verdad?, para no alargar toda esta defensa, se remonta a principios del siglo II. Ya Papías, que era uno de los escritores, de los padres, vamos a ponerlo así, de la iglesia, en el siglo que vivió a finales del siglo I, mencionaba, ¿verdad?, esta historia como una historia, pues que sí, que se conocía. Y por eso fue que fue añadida eventualmente el escritor, vamos a buscarlo aquí, hermanos, perdónenme. Ok. Jerónimo la incluyó en la Vulgata latina, y es allí donde primeramente se encuentra, ¿verdad?, como parte de la Biblia en los tiempos más modernos. Ahora, no puede haber ninguna duda, dice William Barclay, y lo dicen otros escritores también, de su autenticidad. Se omitió a propósito en ciertos manuscritos, dice otro comentarista. Y entonces él indica que la gracia que brilla tan maravillosamente en el trato del Señor con esta mujer, y ustedes lo pudieron ver en la lectura que hicimos, o no se fueron dando cuenta ya. De todas maneras nos vamos a dar cuenta más adelante. Era desagradable, era un asunto desagradable para los maestros que en aquellos tiempos mezclaban la ley y la gracia, y lo omitieron a propósito, entre otras cosas, por disgusto, porque no les gustaba, no les convenía, no estaba de acuerdo
con lo que ellos creían acerca de la gracia de Dios. ¿Bien? Al mismo tiempo, el carácter de la historia parece hacer evidente que es ciertamente genuina en este debate. Yo quiero añadir, hermanos, entonces, el testimonio de la misma Escritura por medio del apóstol Pablo, que es definitivo para ti, debe serlo, como también lo es para mí. Y lo tenemos como evidencia en la misma palabra de Dios en el día de hoy. Ese es el fin del debate. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este pasaje nos va a servir para eso también en esta mañana. Para que nosotros seamos enseñados, seamos redarguidos, seamos instruidos, ¿verdad?, de la miseria del pecado y de la gracia del perdón de Dios en la persona y sacrificio de Jesucristo. ¿Bien? Y veamos el desafío que se nos da en esta porción bíblica a que no somos llamados a juzgar. ¿Bien? Y también a que por causa del perdón otorgado en Cristo, somos llamados a vivir una vida diferente, una vida nueva, una vida cambiada. Eso está allí, esa es la enseñanza. Bien, que tenemos en la palabra del Señor a través de este pasaje que vamos a estar viendo en esta mañana. Ahora vamos a entrar de lleno a lo sucedido y que se nos narra en este pasaje. El primer punto que vamos a estar viendo entonces, como señalé, es la miseria del pecado. Vamos a leer los versículos 2 y del 3 al 6. Dice esta palabra del Señor de la siguiente manera. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Bien? Lo vemos claramente entonces aquí. Estando Jesús sentado impartiendo enseñanza en uno de los atrios del templo, a todo aquel pueblo, porque dice que había mucho pueblo, dice todo el pueblo que había estado y que había venido a él, es lo que dice el versículo 2, vemos que él fue interrumpido por los escribas y fariseos que traían prenda consigo. Traían a una mujer adúltera sorprendida en el acto mismo del adulterio. A los ojos, hermanos, de la ley, el adulterio era uno de los 3 pecados más graves y se castigaban con la muerte. Aunque, por ejemplo, en el caso específicamente del adulterio, existían ciertas diferencias en cuanto a la forma en que se ejecutaba la pena de muerte. En Levíticos, capítulo 20 y versículo 10, está establecido que es así. Dice, si alguno cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. En este texto que vimos, no se indica la manera de ejecución, pero sí habla que hay, ¿verdad?, que la miseria del pecado, vamos a ponerlo así, es así porque la ley de Dios lo establece. Bien. No matarás inclusive, dice uno de los mandamientos de la palabra del Señor. Ahora, en cambio, Deuteronomio sí lo establece. Establece la pena de muerte en el caso de una muchacha que ya se había desposado, estaba desposada
¿verdad? Como en el caso de María con José, no se habían casado, pero estaban ya comprometidos. En Deuteronomio 22, específicamente los versículos 23 y 24, se refieren a este detalle. ¿Bien? Entonces, dice, se establece allí, se narra de que esta mujer fue seducida, ¿verdad? Por un hombre, y entonces ella cometieron adulterio. Entonces dice la palabra de Dios que cuando eso ocurre, en tal caso ella y el hombre que la sedujo deben ser llevados a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran. Aquí entonces vemos que hay una manera definida que establece la ley de Dios para hacer juicio contra los adúlteros. Por eso es que ellos vienen aquí, y esa es la referencia que ellos están haciendo, cuando en el versículo 5 dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Hermanos, toda infracción a la ley de Dios, es pecado. El pecado es ofensa y rebeldía contra el dador de la ley, quien puede salvar o puede perder. ¿Bien? Él es el juez. Santiago capítulo 4, versículo 12, establece esa situación. El espíritu de la palabra dice que Él es el dador de la ley, quien puede salvar o puede perder. Entonces el pecado del adulterio, el asesinato y la idolatría caían bajo la sentencia de muerte física y de ejecución. Pero la mayor miseria del pecado es la muerte espiritual, no solamente la muerte física, en cualquier circunstancia que el hombre muera, ¿verdad? Hay personas que se acuestan sanos y salvos, se acuestan temprano porque mañana tienen que madrugar, porque van a hacer un viaje, y la muerte toca su puerta y los encuentran al otro día porque, adiós, fulano no tenía que salir. ¿Qué le pasó? Se quedó dormido, no le sonó la alarma. Abren la puerta y la persona no responde y se dan cuenta que la persona falleció. Esa es la muerte física que nos va a llegar a todos, porque está establecido que los hombres, hablando en términos genéricos, mueran una sola vez. Y después de esto, hay que enfrentar la muerte espiritual, el castigo que conlleva la muerte espiritual para los que no hayan reconciliado su relación con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Condenación, resurrección para condenación en los que no creen, resurrección para vida eterna en la presencia de Dios para los que hemos creído, para los que por la gracia de Dios hemos sido alcanzados. ¿Bien? La mayoría, la mayor miseria del pecado es entonces la muerte espiritual, es decir, estar separados de Dios. Es lo que la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron. No hay uno solo, dice todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y hay una paga, hay un salario que Dios va a demandar. ¿Ok? La paga del pecado es muerte. Pero vamos a hablar de la gracia, porque Jesús lo habla, el apóstol lo pone también allí, en el versículo. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos entonces los dos conceptos. La miseria del pecado, que es muerte, conlleva muerte, y la gracia de Dios en Cristo Jesús para
ser perdonados de nuestros pecados. Leí de Romanos capítulo 6, versículo 23. Trabajando ayer en este mensaje, Cherry bajó del closet, de arriba del closet, la caja de los recuerdos. Oigan eso. Y a cada rato iba a la oficina, entraba para mostrarme uno y otros retratos. Unos buenos recuerdos, pero otros recuerdos de la miseria, del pecado que vivía antes de conocer esta dádiva de la vida eterna en Cristo Jesús. De esta vida abundante, de la paz y el gozo en el creer que es parte que viene de parte del Dios de esperanza. Para que abunde, para que haya abundado todos estos años. Me decía Cherry que ya son 47 años. Para que abunde en cada uno de nosotros. La esperanza de la vida eterna, la esperanza de un día mejor, la esperanza que solamente está en Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Piense en su vida pasada. Saque sus retratos, saque sus recuerdos y mire a ver si su vida era lo miserable que fue la mía. Ciertamente, vivir en pecado es vivir en miseria. Y esto, gracias al Señor, que lo podemos reconocer. Ahora yo reconozco la miseria. Me avergonzaba. Yo le dije, Cherry, esconde esos retratos. No te atrevas a mostrar esos retratos. Yo no sé por qué los guarda, porque esas son cosas que ya pasaron. Dios las sepultó, ¿verdad?, en lo profundo del mar. Pero ella los tiene, se tiró y buceó y los puso allí en una caja. Así que yo soy libre de pecado y tú eres libre de pecado. De lo que implica, ¿verdad?, el poder del pecado, el arrastre del pecado en aquel y aquella que todavía no ha conocido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Gloria a Dios. ¿Puedes entonces imaginar lo miserable que tendría que haber estado sintiéndose esa mujer adúltera traída al frente de una manera pública, delante de Jesús, cargada de culpa, extremadamente avergonzada, arrojada en tierra? Su corazón debió haber estado conmocionado. Su cuerpo posiblemente temblaba pensando que tarde o temprano le caería la primera piedra arriba. A lo mejor pensando tal vez que todo estaba perdido y que su vida de pecado la había llevado a su propia condenación, de la cual quizás quería haber escapado, pero que no sabía cómo, porque el pecado esclaviza. Quiero leer un momento en Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Voy a leer unos versículos aquí, desde el versículo 16. Dice esta palabra de Dios: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado, hermanos, que dice allí, ¿para qué? Para muerte, o sea, de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, es la Biblia la que lo dice, esclavos del pecado, ¿bien?, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad,
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros, para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros, para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, qué interesante, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Avergüenza o no avergüenza el pecado? No implica una vida de miseria. Las cosas que hacemos, aunque las hagamos a escondidas, la conciencia nos juzga, como el Señor entregó a sus conciencias a aquellos hombres que trajeron a aquella mujer con la intención de que Jesús tomara parte para hacerle una trampa y tener de qué acusarlo. Dice esta palabra de Dios: porque el fin de ella era muerte o es muerte, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y como leíamos anteriormente, porque la paga del pecado es muerte, vergüenza, ¿verdad? Esclavitud. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Bendita sea su santa palabra. Ahora, nos quedan estos líderes religiosos. Vamos a decir algo también que pruebe la miseria que realmente es el pecado, a lo que lleva el pecado, aunque las personas lo justifiquen, aunque las personas lo aplaudan. Miren cómo estos hombres, de quienes no se debía esperar algo así, hicieron. La miseria de aquellos líderes religiosos que trajeron a aquella mujer delante de Jesús. Queda al descubierto la malignidad sin escrúpulos de los principales ciudadanos, de los hombres cultos y religiosos, de estos escribas y fariseos. Llevaron a Jesús la mujer culpable, hermanos, para tentarle, para hacerle una trampa al Señor. Es lo que dice Juan 8:6 allí, que lo hicieron para tentarle. Lo hicieron no porque estuvieran profundamente afligidos, incluso consternados por su conducta, sino que con una falta de delicadeza casi increíble realmente, lo que hicieron fue usar la culpa de esta mujer para promover los planes que ellos tenían contra Jesús. Así era como ellos veían los pecadores. ¿Es eso gracia? Eso es miseria. Miseria de corazón. Miseria de actitud. Utilizaron a esta mujer como una trampa contra Jesús. La presentaron como una pecadora delante de él, pero ignoraron su propio pecado en el asunto. Mientras ellos hacían esto, Jesús veía, ¿verdad?, la intención del corazón de cada uno de ellos. Ellos no estaban viendo a esta mujer como una persona, sino que solo la veían como un objeto, como un instrumento a través del cual podrían formular un cargo contra el Señor Jesús. Para nada, ciertamente, para nada en lo absoluto les interesaba la justicia que ellos esperaban o querían que Jesús hiciera contra ella. Su intención no era realmente esa. Ahora, el dilema en el que querían poner a Jesús, hermanos, era este. Primero, Jesús perdería el nombre que había ganado por amor y misericordia
y nunca más sería llamado amigo de los pecadores si Jesús les decía, sí, apedréenla, es digna de que la apedreen. Jesús era y había sido amigo de publicanos y pecadores. ¿Por qué? Porque siempre la gracia de Dios estuvo en él. Él vino del cielo y vivió en esta tierra lleno de gracia y verdad. Gloria al Señor. En segundo lugar, estaría en pugna o en choque con la ley romana, porque los judíos no tenían poder legal, ¿verdad?, judicial, para ajusticiar a nadie. ¿Bien? Si Jesús hubiera dicho sí, o si decía sí, júzguenla, pues entonces ellos tendrían un motivo para acusarle ante la justicia romana, ¿verdad?, por ello. Si decía que la mujer debía ser perdonada, entonces inmediatamente podía decirse que estaba enseñando a los hombres a quebrantar la ley de Moisés. Bien, y que estaba inclusive perdonando y alentando a las personas a cometer adulterio, porque la ley decía que la ley judía decía que había que apedrearlo, y si él decía no la apedreen, pues ¿qué entendían ellos? Era una trampa. Si decía una cosa, lo iban a entrampar. Si decía lo contrario, igualmente. Fíjense a dónde puede llegar, ¿verdad?, el corazón del hombre. La miseria del hombre nos lleva a eso. Se demuestra de tantas maneras y lo podemos justificar. Podemos justificar el engaño, la truhanería. Podemos justificar el pecado de cuantas maneras querramos, pero hay una raíz principal allí, la miseria inherente en el corazón en el corazón del hombre por causa del pecado. Esa fue la trampa que los escribas y fariseos con la cual buscaron atrapar a Jesús. Pero él desvió su ataque de tal manera que retrocedió y se volvió contra ellos mismos. ¿Okay? No les fue bien. Fueron por lana y salieron trasquilados. ¿Okay? Él prendió en astucia, prendió a los hombres en su astucia. ¿Cómo fue que entonces Jesús lo hizo? Hermanos, Jesús no se pronunció sobre la culpa de la mujer en absoluto. No dijo ni sí, ni dijo no. Jesús, inclinando hacia ella, inclinando hacia el suelo o inclinado hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Nos dice la palabra de Dios en la parte final de ese versículo 6. Allí estaban estos hombres gritando y pidiéndole a Jesús una respuesta de lo que él tenía que hacer con aquella mujer. Ante la insistencia de los acusadores en preguntarle, y entonces aquí entramos a lo que es el punto 2, la gracia perdonadora de Dios en Cristo Jesús. Jesús se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar contra ella la piedra, o la piedra contra ella. Versículos 7 al 9 dicen: y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros.
Y entonces quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. En realidad, ¿qué fue lo que Jesús les dijo? ¿Podemos ejecutarla? Sí, la podemos ejecutar como ustedes quieren, pero debemos hacerlo de manera correcta. Uno de los testigos entonces debe iniciar su ejecución. Así que, ¿quién de ustedes fue testigo de ese adulterio? Bueno, ¿quién de ustedes fue testigo de este crimen? Y solo me traen a la mujer y no me trajeron al hombre. ¿Quién diseñó la humillación de esta pobre mujer? Porque aunque allí no aparece escrito, pero por el espíritu que vemos en la palabra, de allí emana que hubo una conspiración. ¿Okay? Que eso fue orquestado. No fue una casualidad que Jesús al otro día enseñando en el templo, ¿verdad? Ellos le trajeran a una mujer. Algunos hasta piensan que uno de los que estaba allí acusándolo había sido quizás el adúltero. Pero vemos nosotros cómo es la miseria del pecado y cómo los hombres tratan de justificarlo. ¿Cómo tratamos de entrampar a Jesús y hacerlo quedar mal, de desprestigiarlo? Pero Dios sabe todas las cosas. Bien. En este momento, en vez de pasar una sentencia sobre la mujer, Jesús pasó una sentencia sobre sus acusadores. Él no les dijo, no la ejecuten, simplemente demandó que la justicia fuera equitativa y fuera aplicada justamente. Bien. Estos hombres no fueron consistentes con la palabra misma con la cual ellos querían justificarse para que Jesús hiciera, ¿verdad?, un juicio. Porque la ley para ejecutar a una persona era rigurosa la manera de hacerlo. Y era vergonzoso inclusive todo el proceso. Ellos obviaron, le pasaron por alto a muchísimos de los detalles y era evidente que ellos lo que querían era poner a Jesús en descrédito. ¿Bien? En esto, hermanos, Jesús expuso un pecado que es común. Es el deseo de castigar los pecados de otros, ignorando nuestro propio pecado. Porque no es que un pecado es más grande que otro, o que Dios va a castigar a uno y a otros no, dependiendo de la tonalidad del pecado. No, todo pecado conlleva juicio, conlleva el castigo de Dios, rendir cuentas a Dios. ¿Ok? Pero estos hombres, en su soberbia y en su real dureza de corazón, veían a los pecadores como a esta mujer demasiado necesitados de que le cayera todo el juicio de Dios, mientras ellos, ¿verdad?, usando esa pantalla se presentaban como si ellos no tuvieran pecado. Se justificaban a sí mismos y era lo que estaban tratando inclusive de hacer en ese momento. El rey David fue un ejemplo de esto, cuando el profeta Natán le contó la historia de un hombre que robó y mató la corderita de otro hombre. Sabemos que David pecó contra Dios adulterando con Betsabé. Y no solamente eso, hubo una secuela de pecados allí. Pero entonces, cuando Natán le cuenta, le hace la parábola
para que él caiga en cuenta. Y cuando realmente él escuchó la parábola, al final reacciona, enfurecido, reclamaba: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¿Y qué le dijo Natán? Oye, tú eres ese hombre eres tú. Y le hizo el listado de lo que conllevaba en juicio de Dios para con él, ¿verdad? Toda esa maldad, toda esa miseria que aún siendo el rey de Israel, había en su corazón. Y yo te pregunto, ¿cuál será tu historia? Yo te podría contar la mía si se acogiera todos esos retratos. Cherry va a hacer un álbum, va a hacer unos cuantos álbumes, estás clasificando todas esas fotos. Yo espero que no haga un álbum de las miserias de Francisco, la vida miserable de Francisco, antes de conocer al Señor, ¿verdad? Pero cada uno debemos mirarnos a nosotros mismos, ver nuestra historia, a ver si entonces es más prudente que estemos calladitos la boca, que lo pensemos 2 veces antes de enseñorearnos sobre el pecador, sobre aquel que lo que necesita, como tú lo necesitaste y lo obtuviste, gracia y misericordia de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, quien murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario para perdonarnos. Damos gloria a nuestro glorioso Señor. Si tenemos que ver los pecados de otros, debemos estar conscientes de que nosotros también hemos pecado. Tenemos que estar conscientes de eso antes de nosotros tratar de resolver o de nosotros condenar y juzgar a otras personas. Hermanos, entonces no vamos a juzgar, no vamos a hacer un juicio contra el pecador. La Biblia no dice que realmente hagamos eso, porque tampoco podemos confundir lo que en el contexto de la palabra en el Nuevo Testamento, lo que es a nivel judicial como parte del cuerpo de Cristo, hacer un juicio contra un hermano que está viviendo una vida licenciosa, escandalosa, ¿verdad? Que se le ha dado todo el proceso, se ha pasado por todo un proceso en privado, para procurar, como debe ser, que el arrepentimiento, ¿verdad? Eso es una cosa. Hay prescripciones para que la iglesia pueda hacer eso. Pero tenemos que hacerlo con un corazón realmente compasivo. Hay un lugar para exponer y reprender y lidiar directamente con el pecado de otros en la familia de Dios. Pero siempre debe ser hecho con un corazón que se reconozca a sí mismo como un pecador perdonado. No un pecador solamente, perdonado. Porque cosa horrible es caer en manos de un pecador que no se haya arrepentido. Hay que conocer el perdón de Dios para nosotros poder entonces con gracia restaurar a nuestros hermanos. Y aún ir al pecador, ¿verdad? Para procurar restaurarle en Cristo Jesús, Señor nuestro. Era un primer principio de Jesús que solo el hombre que está libre de culpa tiene el derecho de expresar juicio sobre la culpa de los demás. No juzguéis, dijo el Señor Jesús, para que no seáis juzgados. Mateo 7, versículo 1. Jesús dijo que el hombre que intentaba juzgar a su hermano era como un hombre con una viga en su propio ojo tratando de quitar la paja en el ojo ajeno. Mateo 7, versículos del 3 al 5.
Hay una manera de juzgar, pero tenemos que ser severos con nosotros mismos antes de querer serlo con aquellos que necesitan la gracia, que necesitan la reconciliación con Dios, que no necesitan otro problema de culpa y más culpa encima de toda la que ya tienen, ¿verdad?, sobre sus hombros. Esto está bastante ilustrado en este pasaje que estamos viendo aquí. ¿Y quién es el ejemplo? ¿Y quién es el modelo para ello? El Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él hizo. ¿Sí? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El versículo 9 nos dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Miren, ni siquiera el último se atrevió a tirar una piedra. No podía, ni unos ni otros. Se fueron todos y quedó Jesús solo con aquella mujer que estaba en medio, obviamente, de los que habían estado presenciando aquella tragedia en la cual estos hombres pusieron a esta mujer. Una vez que los acusadores se hubieron ido, entonces nos dice aquí que quedaron solos Jesús y la mujer. Y curiosamente, esta mujer, fíjense ustedes, no salió corriendo cuando vio que los fariseos y los escribas se habían marchado. Seguramente se quedó allí porque la palabra lo dice, pero es posible que se quedara temblando allí ante Jesús, esperando saber qué decisión iba él a tomar contra ella. Porque a diferencia de los fariseos, Cristo no tenía pecado y por lo tanto estaba en la condición y era el único que podía arrojar la piedra sobre ella. El único que lo podía hacer. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Esta mujer descubrió entonces que a solas con Jesús hay perdón para los pecadores. Lo descubrió allí. La mujer no presentó excusa alguna para su pecado, no intentó justificarse comparándose con otros pecados o pecadores peores que ella. De sobra sabía que era culpable, estando delante de Jesús. Mire, si usted está sin Jesús todavía, yo le invito que se pare delante de Jesús. Coja una Biblia, comience a leer el Nuevo Testamento, conozca a ese Jesús. Y por la gracia de Dios, usted podría ser llamado a la vida eterna. Reconciliado, reconciliada con Dios. No importa su condición, no importa cuán lejos usted haya ido en esta vida, no importa que usted piense que ya no tiene esperanza. Ella sabía de sobra que era culpable. Su conciencia también, de seguro, había actuado poderosamente en ella. Así que Jesús no necesitó condenar a esta mujer. Tampoco la avergonzó. En lugar de esto, Jesús mostró rápidamente su misericordia para con ella. Ni yo te perdono, porque ninguno la juzgó. Cuando Jesús le preguntó, ¿quién de ellos te juzgó? ¿Alguno? No, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te juzgo, vete y no peques más. La mujer entendió inmediatamente lo que significaba la gracia que libera al culpable de la condenación. Para Jesús, hasta esta mujer tan malvada podía ser salva. Y ciertamente lo fue. Hay evidencia porque ella lo llamó Señor. Se refirió a él como Señor. Y Jesús, un tiempo después, iría a la cruz a garantizar esa confianza
y seguridad que ella había puesto en él. Así pudo Jesús manifestar claramente cuál era el propósito por el cual él había venido a este mundo. Dice Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esta mujer fue alcanzada por la gracia perdonadora de Dios en Cristo Jesús. Hemos considerado la miseria del pecado. Hemos considerado la gracia perdonadora de Dios en Cristo Jesús. Nos resta considerar muy brevemente el doble desafío de los versículos 10 y 11 en este pasaje. A modo de una aplicación de todo el pasaje, vamos a ponerlo así, para nuestras vidas también. El tercer punto entonces viene siendo un desafío a no juzgar. Los versículos 10 y 11 hasta la primera parte nos dice esto claramente. Dice, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te han acusado? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Si ninguno de los que insistían y que trajeron a esta mujer delante de Jesús y delante de todo el pueblo, porque así lo dice la palabra al principio, que todo el pueblo estaba oyendo las enseñanzas de Jesús. Si ninguno de ellos estaba calificado para juzgarla, y si el único calificado o cualificado, porque era sin pecado, para ejercer la sentencia de muerte, que era Jesús, tampoco la condenó, ¿quién de nosotros cualifica aquí? Podríamos levantar la mano. En vez de tirar la piedra, podríamos levantar la mano por lo menos. Sí, yo puedo. Es un estándar muy alto el que Dios pone en su palabra para que podamos. ¿Okay? Porque la palabra nos manda a juzgar con justo juicio. Quiere decir que hay espacio para enjuiciar. Pero es como Jesús nos ha mostrado aquí, no como los fariseos y los escribas. Es con gracia y misericordia, no con un corazón lleno de miseria, acusador, abusador, ¿verdad? Esclavizador, sino con la gracia libertadora que Dios ha provisto en Cristo Jesús también para nosotros. Entonces, inmediatamente después que le dijo a la mujer que él no la condenaba, le hizo una advertencia a abandonar su vida pecaminosa. Vete y no peques más. Versículo 11. La miseria, o sea, hay un desafío entonces aquí a una vida cambiada. La miseria no da licencia para el pecado. Jesús le dijo, vete y apártate, y el sentido que tiene allí específicamente, apártate de esto, que es tu talón de Aquiles, no vuelvas allí. Y por consecuencia, pues, si la gracia de Dios es con nosotros, si hemos visto la miseria y ahora hemos gustado la gracia, es indudable que nuestra vida va a ser una vida cambiada. Y que hay espacio hasta que Jesús venga para que así sea, para que podamos ser hombres y mujeres de gracia, para que Dios tenga la gloria y la honra en nuestras vidas. Se nos enseña entonces aquí, hermanos, que el perdón gratuito nunca debe ser interpretado como una invitación para seguir pecando, sino para todo lo contrario, para irnos
perdonados para no pecar más. Si nos hemos arrepentido genuinamente, eso tiene que ser así. Tiene que ser así. Que nos deslizamos. Gloria a Dios que Él ponga un corazón de gracia, un hermano, ¿verdad?, que nos pueda ayudar. Pero si no, aunque digamos que nos arrepentimos, no va a haber ese cambio. Se nos enseña aquí cuál es la naturaleza del verdadero arrepentimiento. El Señor indicó que implica un cambio de corazón y de conducta. La persona arrepentida deja de vivir en las tinieblas y comienza a andar en la luz de Cristo. Y no es casualidad que lo próximo que sigue en el versículo 12 es: y Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que cree en mí, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Rafael Vélez es el que va a predicar sobre eso la próxima semana. Pero vemos cómo engrana todo esto, hermanos. Cómo la palabra tiene un llamado para cada uno de nosotros que es ineludible, que es sumamente alentador y confiable. La persona arrepentida deja de vivir en tinieblas y comienza a andar en la luz de Cristo. La realidad del arrepentimiento de la mujer se podría ver entonces en su conducta futura, obviamente inmediata y futura. Y notemos que para el Señor esto era muy, pero que muy importante, puesto que unas palabras similares a estas que le dio a la mujer adúltera, arrepentida, también se las dijo al paralítico que él sanó en el estanque de Betesda. Mira, has sido sanado, no peques más. Exactamente el mismo desafío. Para que no te venga alguna cosa peor, para que no vuelvas a las miserias del pecado. Sin embargo, es imprescindible que nos demos cuenta de que el mandamiento del Señor a la mujer para que se apartara del pecado vino después de que ya había sido absuelta del pecado. ¿Ok? Ella reconoció su pecado, Jesús la perdonó, le dijo, yo no te voy a condenar. Había un perdón implícito, vamos a ponerlo así. Y este es el orden, hermanos. Justificación primero y luego santificación. De hecho, esto no puede ser de otra manera, porque aunque acudamos al Señor con un arrepentimiento genuino de todos nuestros pecados y busquemos así la forma de librarnos de ellos, nunca conseguiremos cambiar por nuestros medios. Este cambio es solamente efectivo, solamente es posible después de haber sido justificados y regenerados por medio del Espíritu Santo de Dios. Ante esto, por nuestras propias fuerzas, nunca seremos capaces de un cambio de vida como el Señor Jesús espera de ti. El Espíritu de Dios ha venido a habitar a cada creyente para guiarnos en este proceso de santificación. No tenemos excusa para decir, ni excusa ni credencial para decir, sí, yo me arrepentí de mis pecados. ¿Te arrepentiste de tus pecados? Adiós. Pero yo te vi. Puede que alguien nos haya visto. Y después sucede lo mismo en otras circunstancias con otra persona. Tenemos que ser cuidadosos entonces, mirar nuestros propios corazones
si ciertamente nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Ese es el desafío de Dios. Vivamos una vida como arrepentidos. Y juzguemos cuando creamos que es necesario juzgar, juzgándonos primero a nosotros mismos. Amén. Amén. Señores, es imposible creer que un pasaje como este no haya sido desde un principio parte de la Escritura, porque significaría que no fue revelado por ti. Pero aquí vemos una evidencia clara, transparente de tu carácter eterno, perdonador, amoroso. Y vemos aquí delineado tu gracia, tu misericordia, tu perdón. Es imposible que pueda ser de otra manera. Nosotros lo creemos. En esta mañana te damos gracias porque, Señor, hemos sido enseñados por tu palabra, hemos sido redarguidos en nuestros corazones y conciencias por obra de tu Santo Espíritu que inspiró esta palabra. Enséñanos a que nosotros podamos entonces vivir, Señor, como dice tu palabra, de modo que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Él les bendiga grandemente, hermanos. Anthony, ¿hay algún cántico adicional? Pues entonces estamos despedidos, hermanos. Pueden saludarse unos a otros y animarse en el Señor.